algunos le llaman progresiones, nosotros le vamos a llamar sucesiones. Sucesiones, ¿verdad? Estas son, lo vamos a tomar así como un listado mediante un orden o ley. Sucesiones. Y por otro lado tenemos lo que son las series, que no son más que sumas. Bueno, sucesiones, listado de valores mediante un orden o ley. Las series, que son sumas. Estas sucesiones, las sucesiones pueden ser aritméticas y geométricas. Sucesiones pueden ser aritméticas y geométricas. Dije que vamos a colocar acá. A las sucesiones también se le llama progresiones. Pero aquí vamos a trabajar algunos conceptos que ustedes van a utilizar en lo sucesivo. Vamos a trabajar las sucesiones aritméticas primero. Por el día de hoy solo vamos a trabajar las aritméticas, ¿verdad? Entonces aquí, entonces, a partir de un término, el siguiente se obtiene sumando una constante llamada diferencia común, que la vamos a identificar como D. Una diferencia común D. Entonces veamos acá. Si tenemos, como dice que a partir de un término puedo tener 5 y lo voy a ir ordenando a partir de una diferencia común, ¿verdad? Que puede ser el 4. Entonces, el siguiente término va a ser 9, el siguiente va a ser 13, el siguiente va a ser 17, el siguiente va a ser 21, y así, ¿verdad? En donde tenemos que la D, aquí en este caso, es igual a 4. Comprendemos esto, dice a partir, vamos a corregir acá, a partir de un término, dice a partir de un término cualquiera, el siguiente se obtiene sumando una constante llamada diferencia común, que es la D. Entonces aquí, si me dieron el 5 y la diferencia es 4, entonces le voy a ir sumando
4. 5 más 4, 9. 9 más 4, 13. 13 más 4, 17. 17 más 4, 21. Y ahí todos los términos. Ahora en este caso, para la diferencia, nosotros la podemos, su nombre lo dice, diferencia. Entonces, si ustedes tienen 21, que es el término que aparece al final, y le restamos 17, ¿verdad? Va a darles 4. Lo mismo, así cualquier valor. La diferencia va a ser, si yo tomo el 17, ¿verdad? El 17 y le resto 13, me tiene que dar 4. Entonces, para hallar una diferencia, tengo dos términos, tomo uno y le resto el anterior. A 21 le resto 17, me da 4. A 17 le resto 13, me da 4. Y así los demás. Bueno, ahora veamos cómo vamos a identificar la simbología para trabajar esto. Vamos a utilizar, acá pues, voy a copiar acá esto. Vamos a identificar le colocamos el 1. Eso significa que es el primer término. Primer término. Vamos a identificar este otro. Le colocamos un sub n. Este va a ser término enésimo. En otras palabras, podríamos decir que es el último. Tenemos también el que ya vimos, que la D, que es, le podemos llamar diferencia. Diferencia común. Y vamos a colocar por acá la n minúscula, que sería cantidad o número de términos. Y por último, la S, que significa suma. Vamos a colocar por acá, manejando estos conceptos, vamos a tener esta fórmula. Para hallar el término enésimo, esta es la fórmula que vamos a trabajar. Miren pues. Para hallar AN, vamos a utilizar el primer término, le vamos a sumar n menos 1 y lo vamos a multiplicar por d. Y para hallar la suma, vamos a utilizar esta fórmula. N n multiplicado por
a 1 más a n y lo vamos a dividir entre 2. Eso es lo que vamos a trabajar. Les digo que no va a ser tan difícil porque para identificar los datos, ¿verdad? Entonces, si me dan la razón y me dicen escriba 6 términos, ¿verdad? Ustedes van a ir sumando, ¿verdad? Usando calculadora y van sumando y pueden anotar todos los términos que quieran, ¿verdad? Por ejemplo, si les digo el primer término es 15, ¿no? El primer término es 15 y la diferencia, a veces utilizo el término razón porque también la diferencia común es 10, formar 5 términos. Entonces ustedes saben que lo van sumando y forman la cantidad de términos que sea necesario, ¿verdad? Escriban este ejemplo. Escriban este ejemplo ustedes ahí en su cuaderno. Escribir los 5 primeros términos. Escribir los primeros 5 términos de la sucesión aritmética si A1, A sub 1, que es el primero, si A sub 1 es 6 y la diferencia común es menos 3. Bien, entonces, como les dieron 6 y van a escribir este término, pues escriben 6 es el primero. El siguiente sería 3. El siguiente sería 0. El siguiente sería menos 3. Y el siguiente sería menos 6. Como solo nos dicen 5 términos, ahí están los 5 términos. Uno que es el 6, 3, 0, menos 3, menos 6. Una forma sencilla pues de escribir. Si son fracciones, pues le vamos agregando la, ¿verdad? Dije en el ejemplo, dije escribir los 5 primeros términos si A sub 1 es 6 y la diferencia común es menos 3. Es decir, que nos dan esto aquí para trabajar esta sucesión. Les dije que A sub 1 era igual a 6 y que la diferencia era igual a menos 3. Estos datos. Entonces empiezo con 6 y menos 3 da 3. 3 menos 3 da 0. 0 menos 3 da menos 3. Sí. Aquí lo van a ir restando. Esta es una sucesión decreciente porque va disminuyendo. Cuando va aumentando se le llama crecientes. Creciente y decreciente. Bueno, eso sería formando una sucesión. Vamos si
Dice, veamos este ejemplo. Escríbanlo. Escríbanlo. Dice, escribir una expresión para el término general y escribir una expresión para el término general o término enésimo. En una sucesión aritmética, en una sucesión aritmética, que el primer término es menos 3, que el primer término es menos 3 y la diferencia común es 2. Y la diferencia común es 2. Punto. Seguido. Además, determinar el duodécimo término. Además, determinar el duodécimo término de la sucesión. Duodécimo. Duodécimo significa 12. Si quieren lo anotan ahí entre paréntesis. 12. Bien. Voy a usar acá para ir haciendo este tipo de análisis. Vamos a la primera pregunta. Bien, pues. Podemos copiar el término enésimo, que es AN. Vamos a copiar. Copiemos la fórmula. AN igual a 1 más, entre paréntesis, N menos 1 por D. Bien, pero ahora venimos y nosotros tenemos que buscar una expresión para esto, atendiendo a los datos que nos dieron. Entonces tengo AN, que es el término enésimo, y sustituimos. Tengo el primer término, ¿verdad? Dieron el primer término, que es menos 3. Entonces, en lugar del A1, que es el primer término, ustedes anotan menos 3 más. Seguimos con la fórmula. El otro dato que nos dieron fue la diferencia, que es 2, ¿verdad? Entonces no tengo N, no tengo la N, voy a colocar N menos 1, pero sí tengo la diferencia, que es 2. Esto está multiplicando. Recuerda que primero se hacen las multiplicaciones y de último sumas y restas, ¿verdad? Entonces aquí al multiplicar 2n, va 2 por n, 2n. Y 2 por menos 1 va a dar menos 2. Entonces ya copiamos haciendo esas operaciones. El término enésimo me va a quedar
copiamos el menos 3 más. Ahora iría, como esto va a quedar el mismo signo porque tiene más acá, 2n y multiplicamos por menos 1, da menos 2. Y lo podemos ordenar. Acá puedo escribir primero 2n y de estos 2, 3 y 2 que son negativos, me va a quedar 5 negativo. Entonces ya tenemos nuestra expresión para el término general que es AN. Entonces tendríamos 2n, no lo puedo relacionar con los valores, sí, menos 5. Y esta sería la primera respuesta a la pregunta que le hicieron. Quedaría 2n menos 5. Este valor de n va a ir tomando valores. La n puede ir tomando desde el 1. 1, 2, 3, ¿verdad? Porque el primer término, ven ustedes que aparece como A1, A sub 1. Acá, el primer término, aparece A sub 1. El segundo término sería A2, A3, A4, A5, ¿verdad? Pero acá lo tenemos identificado como A1. Bien, vamos ahora a la otra pregunta, ¿verdad? Podríamos utilizar esta expresión porque nos dicen que el duodécimo término. Entonces, en la otra pregunta, ustedes pueden trabajar, la n es igual a 12. Duodécimo término. Escríbanlo ahí. Duodécimo término es n12. Entonces, sustituimos acá a n va a ser igual a 2 por 12 menos 5. Y la respuesta sería 19. Bien, pero ahora, fíjense pues, para trabajar esto vamos a utilizar la aplicación de Graphable, que es mucho más fácil. Aquí el AM nos dio 19, ¿verdad? Entonces, traten de tener ustedes sus fórmulas y los datos. En este caso, el primer término es menos 3, ¿verdad? N es 12 y la diferencia es 2. Y vamos a buscar el último término utilizando Graphable. Fíjense, pues voy a utilizar esto. Vamos a borrar que esto no nos sirve. Primero voy a copiar la fórmula. Vamos a copiar A. Aquí le vamos a dar con esta tecla X sub N. Le vamos a dar N para ir copiando la fórmula. Aquí voy a copiar la fórmula. Tenemos A, le damos acá. Y tenemos el primer término más, entre paréntesis, n menos 1
n menos 1. Y lo vamos a multiplicar por d. Y copiamos tal como les di la fórmula. Esta es la fórmula. Ahí tenemos. Para hallar el último término. ¿Verdad? Ahora, para utilizar esto, podríamos ir sustituyendo los valores o se los vamos asignando. ¿Oye? Yo no sé para ustedes cómo sea más fácil, porque, mire pues, si yo tengo que el primer término, lo voy a escribir acá, que el primer término que les dieron es menos 3. Entonces le dan menos 3. Tenemos que el primer término es menos 3. ¿Qué más tenemos? Que la n vale 12. ¿Verdad? ¿Y qué más tenemos? Que la d vale 2, ¿verdad? Revisen sus anotaciones para que vayan ubicándose. Ahí tenemos los datos que nos dieron. Primer término, ¿es 3 o es menos 3, verdad? Entonces vamos a corregir esto acá, porque es menos 3. Voy a quitar esto porque es menos 3. Tenemos que estar bien. El primer término es menos 3. Bien, ahí están los datos. Revisen. Revisen los datos en el problema, ¿verdad? Porque ahora voy a usar la fórmula para hallar a n. Bueno, sustituyan en el orden que ustedes quieran. La d, bueno, vamos a colocar la d por acá. Le vamos a colocar a la n donde está la n. Y le vamos a colocar la A1 donde está la A1. Ya tenemos la respuesta y sabemos que es 19, ¿verdad? Vamos a ir trabajando acá. Miren, pues hacemos este paréntesis, saquemos todo acá. Aquí les va a dar 11. Él está multiplicando y da 22. Quitemos este paréntesis y hagamos por último la suma. 19. ¿Ya? Y eso es lo que van a hacer ustedes, colocar la fórmula, colocar los valores que tengan y encontrar el que haga falta. Veamos otro ejemplo ya para otra variable. Escriban este otro ejemplo. Hallar el número de términos. Hallar el número de términos. Hallar el número de términos en la sucesión aritmética. En la sucesión aritmética. Se las voy a colocar acá. En la sucesión aritmética y copian esto. Vamos a copiar 5, 9, 13, 17 y vamos a copiar 41. Vamos a ver si nos acepta esto. No. Bien. Copien así como está ahí. La mira, más 5, 9, 13, 17, 41. La voy a anotar por acá en el texto para que la tengamos a la vista. 5,
9, 13, 17 y puntos y 41. Bien, esa es la serie. De ahí podemos nosotros ir tomando algunos datos que sean importantes. Vamos a copiar. Fíjense, pues tenemos el primer término, acá es 5. Entonces copiemos ahí que el primer término, ahí lo vamos a ir identificando, es 5. Ya tenemos que el primer término es 5. El último término que aparece acá, de 5, el último es 41. El último término, o sea, el término enésimo, es AN. Entonces, vamos a copiar que el término enésimo, AN, es 41. ¿Qué más tenemos? Acá, fíjense, pues tenemos que del 5 para el 9 sumaron 4, ¿verdad? Sumaron 4. Del 9 para el 13 sumaron 4. Entonces, eso significa que la diferencia es 4. Muy bien, María José, es 4. Y lo que no sabemos es n, ¿verdad?